Gracias. Ay, ya están los tres. Pero muy buenas tardes, Arturo Rodríguez, te saludo. Muy buenas tardes. Bienvenido, director del Coahuilense, periodista, reportero de investigación. Adelante. Muchas gracias, Marta Olivia. Qué gusto saludarte, saludar a Temoris Arnoldo y naturalmente a la audiencia. Gracias. Arnoldo Cuellar, desde Guanajuato, prometiendo no guanajuatizar más. Bueno, no es cierto, eso lo digo yo. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Marta Olivia. Arturo, ¿qué tal? Temoris, ya nos uniformamos de nuevo. Buenas tardes. Sí. Oye, sí, parece que en diferentes tonalidades, pero hoy andamos, fíjense que me iba a poner color vino, pero dije, no, hoy toca rojo. Hoy ya vamos a echar el montón, Arturo. Sí, ¿verdad? Temoris Greco, periodista, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta Olivia, Arnoldo y mi querido Arturo Azul? Dicen que ya está lista la alineación original de la mesa Montessori. ¿Quién va a empezar con el desorden hoy, Arturo? Pues siempre es Arturo. El desorden, sí. El mayor desorden es cuando no viene, man. Es el más serio. A ver. Eso es cierto, soy el más serio de esta mesa. Oye, pues no, con todo este ir y venir de lo del mayo, ¿no? Que es, creo que un debate que naturalmente tiende a capitalizarse por las oposiciones en un contexto pues polarizado como el que vivimos, pero me parece que hay cierta necesidad de establecer algunos parámetros que tienen que ver con pues ahora sí que con el deber ser. O sea, yo partiría primero, pues que todo ciudadano tiene derecho a asistencia consular, ¿no? Ese es porque creo que ha sido uno de los motivos de escándalo. Segundo, pues que todo acusado tiene derecho a una defensa, de la misma manera en que todo abogado, pues, trabaja para defender acusados, sobre todo los que están inmersos en materia penal, tienden a veces a ser identificados pues como próximos o amigos o asociados de grupos delictivos, que no es necesariamente así. O sea, hay una función que cumple un abogado y que, bueno, te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, pero es parte de lo que el sistema posibilita para garantizar pues una debida defensa. Y tercero, que me parece que se ha orientado el debate a una discusión fatua sobre la militancia o la proximidad con algún político u otro, inclusive con la presidenta de los abogados de Ismael Zambada, que creo, y ese es un punto de vista muy, muy personal, pues que un abogado como tal tiene derecho, como ciudadano tiene derecho también a estar afiliado a un grupo. Me parece que se problematizó al emitir algunas respuestas o tener algunas reacciones. Pienso particularmente en Sergio Gutiérrez Luna, cuando alimenta la hoguera con el posicionamiento respecto a una exdiputada mexiquense que por su parte pues también exhibe otros datos, y entonces nos perdemos en una discusión absurda porque, insisto, o sea, un abogado tiene la función profesional de defender acusados, que además como ciudadano tiene derecho a estar afiliado o participar en actividades políticas, que un acusado tiene derecho a ser defendido, y finalmente pues esta otra parte que tiene que ver con la asistencia consular. O sea, yo creo que hay una discusión que es muy ruidosa, pero que no tiene vuelta de hoja en estos entendidos. Así es. Y una parte, Arnoldo Cuellar, pues es todo esto que hay alrededor de esta entrevista. Abordamos momentos antes a Joan Grillo, que es un periodista que justo entrevistó a Frank Pérez, que es el jefe de la defensa legal del Mayo, y él señalaba varios puntos. Una es de que
nos sorprendía, por ejemplo, el costo que tuvo el proceso del Chapo. 30 millones de dólares, dice, al gobierno le costó por todos estos análisis y pruebas y las audiencias y todo lo que llevó. Y que con 75 años, pues el Mayo se le hace bastante largo el tiempo que pudiera hacerse eso. Por eso, cuando dice que no ha cantado, a veces la inferencia es que todavía no canta. Es decir, también está ahí como una especie de advertencia. No sé cómo lo veas tú, Arnold. Pues bueno, pero estamos entrando a la especulación de qué tanto sabe el Mayo y qué tanto ha hecho a lo largo de una vida larguísima de convivencia con políticos de toda clase. O sea, al final del día, Arturo da en el clavo, como siempre, y mira que no le quiero hacer la barba, y quiero que el coahuilense me llegue gratis, porque ya me llega. El tema es que la hipocresía está presente en todas partes, y no se está viendo como un tema de Estado, la penetración de los grupos del crimen organizado desde hace mucho tiempo en las estructuras políticas, y perdón que ando un poco agripado, en las estructuras políticas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Morena en su momento fue muy crítica de algunas cuestiones, aunque hoy la presidenta recordó cuando López Obrador respaldó a Enrique Peña Nieto en algún tema, ya ni siquiera me acuerdo cuál, pero no ha habido un ánimo de unidad de las fuerzas políticas para enfrentar lo que es un riesgo para todos ellos. Es más bien un ariete para señalar los pecados de enfrente cuando los tienen también propios. Y ha habido narcodiputadas panistas, Chapo diputadas, y Julio César Godoy, que tomó posición después de haber entrado a la Cámara escondido en el baúl de un automóvil, ¿no? Entonces, no vamos a avanzar si esto continúa de esa manera. Trump es un accidente hoy y bueno, pues habrá que afrontarlo como tal, este endurecimiento de la política norteamericana para responsabilizarnos de muchos de sus males, ¿no? Que es el alto consumo de drogas, que si no llegan de México llegarán del Triángulo Dorado de Indochina o de Italia o de Turquía, como ha sido en el pasado. Pero el tema nuestro es que sí tenemos un crimen organizado que creció a lo largo de los años, que inicialmente incluso tuvo auspicios también gubernamentales en la época del PRI, porque también proporcionaba dinero para prácticas que no podían salir del presupuesto, donde además hubo una intensa comunicación entre los altos mandos de la política mexicana y las agencias extranjeras, la CIA y la DEA, ¿no? Donde incluso aquí se fomentaron aventuras como el patrocinio a los contras de Nicaragua con ayuda de los narcos mexicanos. Entonces, si no aceptamos esta historia y vemos que todos los partidos políticos están en riesgo y que todos o algunos ya incluso sufriendo las consecuencias de todo esto, al borde de la desaparición, como es el PRI, etcétera, y afrontamos el tema como un riesgo de seguridad nacional real, no podremos avanzar. Y seguirá convertido en esta forma de arrojarse lodos unos a otros, donde la batalla es por quién posee la credibilidad frente a lo público y al electorado, sin necesidad de pagar los costos. Hoy, por ejemplo, los partidos de la oposición mexicana, pues no logran, por más que tienen un año utilizando estos temas en medios y en redes sociales, quitarle a Morena un espacio. Esto no es de ninguna manera, pues, una situación tampoco muy deseable, ¿no? Porque sería bueno que el debate produjera cosas y que el debate no fuera tan hipócrita y todos reconocieran sus debilidades. No está pasando y estamos condenados entonces a ser una nación muy débil frente a los embates de cualquier otra potencia que utilice este tema como pretexto para golpear pues la débil democracia mexicana, las débiles instituciones mexicanas, porque nosotros mismos las hemos debilitado, ¿no? Con esta prensa sometida al poder durante mucho tiempo, con partidos políticos con un exceso de pragmatismo, y bueno, pues sin la posibilidad de que incluso el tema de la alternancia en el poder sirva como sanción de ningún tipo, porque aquí no pasa nada cuando una fuerza política releva a otra, mucho menos cuando se relevan entre sí, y entonces tenemos estados con una continuidad de corrupción terrible en manos del PAN, con alternancias en manos del PRI que producen exactamente lo mismo, o ahora en manos de Morena, ¿no? Veo la situación muy, muy complicada en ese sentido,
Y creo que seguimos distraídos con el tema de qué abogado está cerca de qué narco y de qué político. Al final es algo más estructural, ¿no? Gracias, gracias Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, esta es, de pronto pareciera que con quién se tomó la foto, con quién esta exdiputada del PAN que lo invitó, y de pronto lo que dice la presidenta, hay muchas personas con las que se toman fotos, que no es nuevo toda esta situación, sino habría que ver qué más hay de fondo. Eso nos distrae en realidad, del tema del Mayo Zambada y de su posible extradición y todos los vínculos con el poder político. Pues son las anécdotas del día, ¿no? O sea, hoy es que la foto conoce quién. Ustedes se acuerdan que Andrés Manuel López Obrador, en alguna de sus múltiples campañas, donde se toma fotos con los políticos locales, apareció en una foto con José Luis Abarca. Y ya eso fue utilizado para decir que era, pues, de alguna forma corresponsable o que estaba involucrado en los crímenes de Iguala contra los jóvenes de Ayotzinapa, o en el imperio criminal establecido en Iguala, que era una cosa de los chuchos del grupo del PRD, o el que destruyó el PRD. Pues, no sé, es como bastante penoso que estén clavados en el tema de si tú saliste en esta foto, no sé qué, que no demuestra nada, ¿no? Es como, hay muchísima gente que tiende a tomar pruebas que no valen nada, como si fueran importantes o como si demostraran algo porque quieren pensarlo, es decisión ya de cada uno. El fondo es qué es lo que pasa con el Mayo Zambada y la información que posee en Estados Unidos. Y qué tanto él quiera usarla. O sea, a ver, no es ninguna persona amante de la verdad que ahora sí, ya en su momento de desgracia, quiera hacer una aportación a México y al mundo contando lo que realmente sabe y conoce. Lo que sepa y lo que no, lo que vaya a decir, pues está en función de intereses absolutamente personales, o quizás los de su familia y su grupo. Él espera que el gobierno de México pueda sacarlo de Estados Unidos, pues si no es el general Cienfuegos, no es una persona que represente a un grupo de poder adentro del gobierno como Cienfuegos lo representa, o sea, no es el ejército. Se espera el Mayo Zambada que una solicitud de extradición por parte de México que haya presentado 1 o 4 veces, como dice el fiscal Gertz, le pueda servir de algo. Pues no, porque no lo van a dejar ir. Es la mayor presa que han tenido desde el Chapo Guzmán, probablemente más importante que el Chapo, aunque el Chapo pues es bastante más mediático, y no lo van a soltar. Lo único que él puede esperar es llegar a algún tipo de negociación con los fiscales allá para que le den una condena menos fuerte. ¿De qué le podría servir al Chapo hablar? ¿Para su propia defensa legal? No. Pero sí le puede servir para obtener mejores condiciones para alguien en México, para su grupo criminal, para su familia, para sus herederos. Solamente para eso le podría servir. Pero cualquier cosa que diga, pues vamos a tener que tomarla con muchísimo escepticismo, porque él no va a decir nada por amor a la verdad, y sí lo que le convenga a sus intereses. Gracias, Temoris. Sé que no teníamos este tema, pero se está discutiendo en el Senado en estos momentos esto de la no reelección y del nepotismo. Y bueno, yo quisiera presentarles aquí primero un tuit, a ver, vamos a ver ahí de la colega Leti Robles de la Rosa, donde dice que el líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, informa que la posición del Verde ha sido muy clara desde el principio, que las reglas del nepotismo entren en vigor hasta 2030 y no en 2027, y presentarán las reservas correspondientes en el Pleno del Senado y que decida el Pleno. Y bueno, esto habla de ciertos personajes públicos que podrían quedar dentro, porque todavía como la esposa del gobernador de San Luis Potosí, como el mismo Salgado Macedonio en Guerrero,
y como también Saúl Monreal, de la dinastía de los Monreal. Vamos a ver para que entremos de pasada al tema, si ustedes lo consideran así. Vamos a ver a Saúl Monreal lo que dice acerca de esta ley del nepotismo, contra el nepotismo. Que el poder se concentre en unos cuantos, estaríamos traicionando la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en nosotros. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no es un simple cambio en la legislación, sino un verdadero acto de justicia democrática. Es garantizar que nuestro sistema político se mantenga en constante renovación, brindando oportunidades a nuevas generaciones. Es tiempo de tomar decisiones valientes y de avanzar con determinación hacia un México más justo y transparente. Hoy tenemos la oportunidad de pasar a la historia como el Senado que puso un alto a las prácticas que han dañado nuestra democracia por décadas. Es momento de cerrar filas en torno a... Híjole, y bueno, leemos que en esta actualización, en esta transmisión en el Senado de la República, desde el canal del Congreso, pues ya se incluyó la reserva al dictamen relacionado con el nepotismo, sin nepotismo, pero hasta el 2030. Ya Gerardo Fernández Noroña ha dicho que se tomó en cuenta para privilegiar la unidad. ¿Qué te parece, Arturo Rodríguez? Mira, es un tema complejo. Yo creo que hemos visto a través de la historia estos grupos familiares que logran articular casi como, yo no sé si el vocablo correcto, la definición correcta sea cacicazgo o algo similar al modelo feudal de relaciones de parentesco que logran enquistarse en el poder, no solo en los estados. Yo creo que a nivel municipal ha sido pues una constante. O sea, ahorita se mencionaba, por ejemplo, el caso de los Monreal, que deben tener fácilmente unos 25 años gobernando Fresnillo, por ejemplo, ¿no? Porque además son muchos hermanos y además de los hermanos, pues hay cuñados y sobrinos y al final siempre cae en ese grupo familiar la alcaldía de Fresnillo. Y así como en ese caso, pues podemos encontrar muchos. El Estado de México en particular, lo que hemos dado en identificar como el grupo Atlacomulco, ha tenido pues numerosos casos de una clase política que hoy está un tanto alicaída después de la derrota del PRI, excepto por los que lograron transitar hacia alguna de las opciones de la 4T ahí a nivel local en el Estado de México, pero que pues a través de casi un siglo fueron grupos familiares, además ahí sí relacionados al estilo feudal, porque se casaban hijas con hijos y luego nietos y todo eso, ¿no? Quizás el caso más acabado y más conocido de esa historia, pues sea el propio Enrique Peña Nieto, descendiente de dos grupos familiares por demás conocidos en el Estado de México, como en su caso, pues era también el Alfredo del Mazo, ¿no? Tercero de ese nombre gobernando el Estado de México, y pues gente con nombre de calle, ¿no? De calle o de mercado, o de escuela o de biblioteca o de lo que sea. Entonces, tenemos esta realidad en todo el país de los grupos familiares, y creo que por otra parte, pues tenemos una propuesta legislativa que se propone, que trata de limitar o de acotar estas transferencias de poder caciquil o de estilo feudal entre miembros de un mismo grupo familiar. Y yo siento que el proyecto de ley en sí mismo es pues complejo desde su diseño hasta su implementación, porque hay que atender a un concepto que es la literalidad de las leyes. Y entonces nos encontraríamos ante situaciones como el hecho de que
para poner un ejemplo o un caso hipotético, un supuesto, el caso, por ejemplo, de Guerrero y de Evelyn Salgado, que quizás un año antes pues pudiera tomar licencia y entonces su papá entrar como candidato y asumir, ¿no? Porque hay un gobierno interino, que es lo que ha pasado en otros casos como el de Coahuila con los hermanos Humberto y Rubén Moreira, del PRI, o el de Puebla con Rafael Moreno Valle y su esposa, cuyo nombre se me escapa, era Marta, pero no me acuerdo del apellido, que tenían un gobernador interino que facilitaba la transición o la transmisión de poder entre hermanos. Yo creo que el panista Cabeza de Vaca lo intentó infructuosamente en el estado de Tamaulipas, y seguramente habrá otros. Ya se mencionaba el caso de los Monreal, el caso de los Salgado que decíamos ahorita, porque además es transversal a los partidos políticos. Entonces creo que hay un problema con ese diseño, independientemente de cuándo entre en vigor, ya sea en el 27 o en el 30, como ha solicitado el Verde, de acuerdo a la información que nos compartías hace unos momentos. Me parece que es un proyecto pues encaminado a lo infructuoso. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, híjole, Arnoldo Cuellar, estamos hablando de, a ver, nada más para repetir, la senadora Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo, esposa del gobernador de San Luis Potosí, va a poder sucederlo a su marido en las elecciones del 2027. Entra, porque es antes del 30. Félix Salgado también va a poder suceder a su hija, Evelyn Salgado, también en el 27. Y justamente el que veíamos... Saúl Monreal también puede suceder a su hermano David Monreal, y con esto pues serían 3 gobernadores de los Monreal en Zacatecas, porque automáticamente pues ya se les da manga ancha. Bueno, pero al final del día el tema de que haya elecciones podría darnos la posibilidad de rechazar estos cacicazgos. Y aquí es la cuestión donde la oposición queda de ver mucho. Digo, en otros momentos, en otros regímenes, en un escenario ideal, qué mejor que el partido político gobernante cometa esta clase de errores, que después de hacer un mal gobierno, un gobernador proponga a su papá, a su hija, a su hermana, etcétera, porque eso permitiría, sería un enorme fuera de lugar que una oposición bien organizada lo combatiera. No lo tenemos, porque en realidad todos los partidos políticos han repetido ese esquema y todos están desprestigiados frente al electorado. Entonces, las elecciones están muy controladas por quienes eventualmente manejan los aparatos de gobierno, los presupuestos públicos, los programas sociales, y eso está degradando mucho nuestra democracia, ¿no? Y mira, cuando bajamos al nivel municipal es fatal, ¿no? Es patético. O sea, municipios gobernados por, aquí en Guanajuato tenemos varios, un alcalde que gobierna 2 periodos, se reelige y luego sigue su esposa, es el caso de Guanajuato Capital, o un alcalde que gobierna 2 periodos y luego elige a su hermana, y luego tiene varias hermanas y han gobernado un municipio por varios años, el caso de Pueblo Nuevo en Guanajuato, además por varios partidos políticos, ¿no? Porque tienen el control. Los panistas no se diga, ¿no? Hay dinastías en todas partes, ¿no? Entonces, pues aquí hace falta una rebelión ciudadana, porque los partidos políticos por sí solos no se van a autocontrolar. Esto que estamos viendo, es más, me extraña que acepten ligeramente, por lo menos modificar las cosas en el 30, porque en realidad encontrarán la manera después de ni siquiera aplicarlo, porque están fundados en esa lógica. Muy probablemente el Partido Verde tiene unas dependencias de gobiernos estatales como el de San Luis Potosí, porque le aportan mucho al partido. Como MC también depende de lo que está pasando en Jalisco y en Nuevo León, ¿no? Entonces hay un cáncer fundamental en la clase política que Andrés Manuel López Obrador abrió la esperanza y la posibilidad de superar esas cosas, y que hoy vamos con enorme
Pues yo no diría que decepción, porque ya a mi edad no nos decepciona muchas cosas, ¿no? Porque no esperamos mucho. Que pues canceló esa posibilidad y que instalados en el pragmatismo y en esta ambición de gobernar todo el país con un solo color, que no sé de qué les va a servir, porque entonces se están echando en su bagaje toda clase de alimañas, las mismas que tenía el PRI, que terminaron por hundirlo, y el PAN, ahora todos juntos, ¿no? Y bueno, pues incluyendo otros partidos políticos, pues sí, es altamente decepcionante, y ahí están algunas de nuestras debilidades que están evidenciándose ahora ante el embate imperialista hoy de Estados Unidos y de Donald Trump, porque realmente no hemos oxigenado esa vida pública y porque la alternancia en el 2000 no sirvió de mucho y porque la alternancia, por supuesto, en el 2012 fue un grave retroceso y luego en el 18, que era muy importante lo que podía ocurrir, pues estamos de regreso, ¿no? Y las fuerzas políticas reales, sustantivas, los poderes fácticos, en el caso de los partidos políticos, muchos ayudados con dinero cuya proveniencia no conocemos y que nos lleva al primer problema que tratamos aquí, pues están apoderadas de las estructuras que permiten la elección de gobiernos. Entonces, pues sí, es un panorama patético, independientemente de lo que se discuta hoy en la Cámara y de la pequeña oxigenación que le puedan dar vía la legislación, que como dijo Arturo, otra vez, estoy elogiando mucho a Arturo hoy, no sé qué me pasa. Sí, dicen que quiere chamba con él, ¿eh? Por aquí dijeron en el chat. No, bueno, como dijo Arturo, encontrarán la forma de hacerse trampa a sí mismos. Lo han hecho toda la vida y todo el tiempo, ¿no? Bien, dice Ana L. Gómez, pues acá en Tepoztlán, 3 trienios con el papá e hija de Movimiento Ciudadano. Ahí, ahora sí que si empezamos a preguntar. Ya es la normalidad, ya no es la excepción. Tú mencionas Zacatecas, San Luis, pero realmente está generalizado. Sí, mira, yo creo, sí, porque yo creo que en Tamaulipas, no me acuerdo cuál era el municipio que me llamaba mucho la atención porque tenían un caso así, pero bueno, Reynosa, ¿no? Reynosa, Maki y su hijo. Está la senadora del Partido Verde, Maki Ortiz, que fue panista, amiga de los Calderón y de Margarita Zavala, muy amiga, y después de 2 trienios está su hijo ahora. Entonces, por ejemplo, ¿no? Rafael Gómez, pero si eres un jovenzuelo, Arnoldo, deberías estar dispuesto a seguirte decepcionando. Eso me recuerda que decían que ser joven es no perder la capacidad de asombro, pues ya cambió, ¿no? Es no perder la capacidad de decepcionarse. Así es. Dice, a ver, vamos a ver qué dijo hace unos minutos Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, pues para seguir documentando nuestro optimismo. Vamos a sacar las reformas y los votos del verde. Pues nosotros privilegiamos la unidad del movimiento. ¿Lo hablaron con la presidenta? Pues una iniciativa suya. Todo. ¿Y lo avaló? Siempre toda la coordinación es absoluta entre los 3 partidos, el poder legislativo, esto es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y nuestra lideresa, compañera presidenta. Y bueno, antes de darte la palabra, Temoris, el Partido Verde se ufanó a la salida en el Senado diciendo que Manuel Velasco dijo, nosotros siempre desde el inicio dijimos que esta iniciativa entrara hasta después del 2030. El Güero Velasco admitió también, pues, que la esposa del gobernador potosino reconoció que es una candidata muy fuerte. Adelante, Temoris. Pensé que iba a entrar lo de la esposa. No, pues nada más un reconocimiento del Güero diciendo, casi ya tenemos candidato, ¿no? Pero ni siquiera se molestan en argumentarlo, o sea, siempre lo dijimos y ya está. Ah, bueno, ¿y por qué? Pues quién sabe, solamente siempre lo dijeron. Hay que recordar la primera gran victoria legislativa del Partido Verde. La primera ocasión en que el Partido Verde tuvo la oportunidad de influir en una definición que fue de carácter constitucional fue con un acto de nepotismo. Se acordarán que Jorge González Torres, de esa dinastía de hermanos enquistados en distintos puntos de la vida pública de los González Torres,
pues González Torres quería garantizarle el salto del llamado Niño Verde de su hijo Jorge Emilio González de la Cámara de Diputados al Senado, pero era demasiado joven el Niño Verde porque el límite constitucional, el piso constitucional, el mínimo de edad era de 35 años y él en el año 2000 solamente iba a tener 30. Pues el Partido Verde le vendió sus votos a Zedillo, al PRI, para cambiar ese piso, bajarlo de 35 a 30 años, de manera que el Niño Verde logró ser senador a los 30, gracias a esa alianza. Y pues bueno, pues está en la naturaleza del Verde y siempre por sus intereses, ¿no? O sea, no es un partido que tenga una ideología, como dice Julio Hernández Astillero, pues es el partido de las 4 mentiras, no es partido, no es verde, no es ecologista, no es mexicano. Y pues bueno, pues ellos están muy en su lógica. El Partido Verde es de las piezas que constituyen a la 4T, pues la más evidentemente ligada a intereses mafiosos y desligada de un proyecto de país, un proyecto de nación, cualquier cosa. Entonces, pues bueno, pues ellos están en su lógica. Por lo que dice Gerardo, pues entonces aceptaron el chantaje que les está poniendo el Verde y van a trazar la entrada de esto. Me sorprendió ver, o sea, si entendí bien lo que decía Saúl Monreal, porque yo no lo creía, pues parece que están a favor de limitar el nepotismo, ¿no? O sea, si hay una definición que se ha hecho popular, la de los nepo babies, pues dentro de ese esquema, los Monreal tienen su propio definición familiar, que es los Monreal Babies, ¿no? O los Monreal Brothers, como le quieran decir. Ellos, pues es una familia que se reparte aquí y allá el poder en Fresnillo y en Zacatecas, como ya lo contó bien nuestro querido Arturo. Entonces, pues bueno, pues estas familias logran tener esta incidencia. Guerrero también se quedará para el cacicazgo Salgado, y pues bueno, pues tendremos otros parecidos, como el que también mencionaban ya de San Luis. Esos de los más visibles. Es una lucha muy difícil, a mí me parece que es una iniciativa muy interesante, aunque también tiene bemoles, porque hay, me parece, aspiraciones legítimas que podrían ser, ese es el otro lado, ¿no? Aspiraciones legítimas que podrían quedar coartadas por esto. O sea, hay familias en donde pues todo el mundo está en la política y tal vez no se beneficien directamente del poder, pero alguno queda marginado. O por ejemplo, parejas que se conocen haciendo política, una persona y otra persona que se encuentran, se conocen y se gustan y acaban haciendo una pareja como parte del ejercicio de la política. Y cuando se trata de una pareja de hombre y mujer, muchas veces el hombre llega primero a una posición de poder y esto automáticamente terminaría descalificando a su pareja, mujer, hablando de parejas heterosexuales. De Calderón y Margarita no vas a estar hablando. Bueno, no estaba pensando en ellos, pero pues ya que vienes de Blanquiazul, entiendo tu fijación. Y Pues hablando, así, ¿no? sí, hablando de caciques también, oigan, recuerdo ahorita una familia en la zona cañera acá, ahora sí que, perdón, no está Julio, Tamaulipequisemos la conversación, unos panistas, los Verástegui, parientes de Eduardo Verástegui, que llevan 25 años. Dejan a la esposa, el cuñado, el hermano, ahorita es diputado federal, quien fue secretario general de gobierno, es diputado federal y diputado local, su hermano, y acaba de ser alcaldesa la esposa del diputado local. Entonces hay, ahora sí que en estas partes, rápido comento algunas cosas. Dice, que es un detalle interesante que no habíamos visto o recuperado. Octavio Martínez Soriano dice, en San Luis será mujer ya sea la esposa del Pollo Gallardo o Rosa Isela. Entre ellas va a quedar. Así que, pues ahí está esto. Hay quienes dicen, digamos, no al nepotismo en Morena desde hoy.
y hay quienes señalan la palabra unidad, dice Manuel Arias, está perdiendo sentido cada vez que lo repiten en Morena, y nos da las gracias. A todos nos saludan desde Gracias, Michoacán. Manuel. Noroña ya hizo un cinicazo, se mareó de poder, dice María Dolores Martínez también, que nos dice que es su mesa favorita. Y hablando de estas decepciones, de estas situaciones, y justo nos vamos a la organización o reorganización de la derecha y la ultraderecha, no solo en México, sino también en Latinoamérica. ¿Qué decir al respecto de un personaje, Arturo Rodríguez, como Eduardo Verástegui, que ahí apareció con ese signo amoroso, dice él, que lo malinterpretaron? Yo se me hace que ni siquiera tiene idea, nada más imita, ¿no? Imita, pero pues por lo pronto ya el INE le dio luz verde para que empiece el trámite de registro de su partido. Recordemos que quiso ser candidato presidencial y solamente reunió el 14% de las firmas, no llegó ni siquiera a candidato. Sí, yo creo que el país tiene una base conservadora importante, muy próxima históricamente a los grupos de iglesia católica, y de unos años para acá también muy involucrada las iglesias evangélicas. Un buen sector está en Morena, particularmente el pentecostal, una estructura muy grande del ministro Arturo Farela, pero que son convergentes en agenda. A pesar de corresponder a diferentes denominaciones o iglesias cristianas o judeocristianas, católicos y evangélicos tienen una agenda similar, muy parecida en algunos temas que le han posibilitado a una personalidad como Eduardo Verástegui tener una buena acogida en el seno de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos y de las católicas en Europa, y muy destacadamente en España, así como en otros países de América Latina. Estos grupos que han estado presentes en la vida política de México a través de su historia, creo que han tenido diferentes intentos por reagruparse y convertirse en algo políticamente definido desde aproximadamente 2015-2016, porque hasta entonces lo que habían estado haciendo era tripular las formaciones políticas ya existentes, de ahí que pudiéramos encontrar algunos actores representativos, por ejemplo, de la Organización Nacional del Yunque o de los Tecos, tanto en el PRI como en el PAN como en Morena, ahora, antes en el PRD, o en alguna otra de las siglas que integran esto que se ha dado en identificar como la 4T. Y que hoy empiezan a tratar de construir una fuerza política propia, porque en algunos países esto les ha dado resultado, porque hay un discurso conservador que está teniendo y surtiendo efecto en otras latitudes del mundo, y porque además el PAN, que era su vehículo más accesible de participación política, no solo ha tenido un descalabro, sino persistente en los últimos años en términos electorales, sino que también ha ido perdiendo parte de ese sustrato conservador que formaba parte de pues un sector significativo, de tal suerte que ya no es el sector dominante. Entonces, creo que estos intentos han sido fallidos hasta el momento por diferentes circunstancias, pero sí es digno de observar que el trabajo ha sido constante. Hay naturalmente dudas sobre cuáles son
cuál es el origen de sus financiamientos, cómo se triangulan recursos a través de diferentes organizaciones. Alguna vez la Fundación Rosa Luxemburgo hizo un estudio muy claro, por ejemplo, de cómo se financiaban desde Europa este tipo de proyectos ultraconservadores en Argentina. No se ha dado en el caso de México, pero pues creo que hay de dónde agarrar para poder sostener durante todo este tiempo un proyecto de esa naturaleza. De ahí a que sea efectivo y logre un posicionamiento suficiente, primero para conseguir el registro y posteriormente para ser electoralmente competitivo, yo creo que hay un largo trecho, pero sí estoy convencido de que las ultraderechas en el mundo empiezan a trabajar de tal manera que saben que su posicionamiento puede ser limitado, pero también que hay coyunturas específicas en los diferentes países que les posibilitan el acceso a la participación en el sistema electoral y en algunas ocasiones el triunfo. Entonces yo creo que es digno y es bueno y es necesario mantener la observación, porque naturalmente las agendas conservadoras pues tienden a implicar retrocesos gravísimos para las naciones a las que llegan a gobernar. Gracias, Arturo Rodríguez. ¿La derecha está más representada o la ultraderecha con personajes como Eduardo Verástegui y Arnoldo Cuellar? Mira, yo creo que los más preocupados en este momento son los panistas, porque van a robarles una parte importante de su electorado. Tenemos dos intentos de partido político que más o menos se están decantando por los mismos valores. Uno quizás con términos más religiosos y otro más laico, pero igual, que son México Republicano y el partido de Verástegui, que no sé cómo se va a llamar, no sé si ya anunció algún nombre o algo. Pero vamos a ver, tú conoces a Verástegui mejor que yo, Marta. ¿Qué clase de personaje es? O sea, ¿le gusta la lana? ¿Es corrupto? Porque en el caso de México Republicano, todos los personajes que andan por ahí les gusta mucho el dinero. Viva México se llama, perdón, Arnoldo, Viva México. Okay. Gracias, qué nombrecito. Viva Villa. Oye, entonces yo veo que, por ejemplo, México Republicano va a ser un fracaso, porque si consiguen la cantidad de dinero que andan pidiendo a varios empresarios para que les patrocinen las asambleas en los estados, entonces no va a llegar a las asambleas, se va a quedar en el camino, porque los personajes que están ahí así se han acostumbrado. No les importa tanto el tema de un partido político como engañar a la gente en este momento. ¿Hay un espacio para un partido de ultraderecha? Sí, porque el PAN está decepcionando a su ala ultra, pero el ala ultra del PAN es muy, muy pequeña. Al PAN le hacía falta y además pues los vinculaba con grandes empresarios que les bajaban recursos. Yo creo que hoy, en su fracaso, en su alianza con el PRI, con el PRD, en la manera como trataron a Xóchitl Gálvez, en este apoderamiento de una camarilla por el partido, su falta de oxigenación, bueno, pues están expulsando a una parte de sus cuadros. Entonces, yo no veo que en este momento, para el proyecto de Morena, para el proyecto hegemónico, sea una amenaza. Creo que incluso dispersar más el voto de las oposiciones les conviene. Ahora, esto es en el corto plazo. En el largo plazo, y como vemos las tendencias mundiales, no sé qué pueda pasar con el electorado mexicano. Nunca hemos tenido, salvo en el PRI, y era por componendas cupulares, gobiernos de derecha un poco más allá, más extremos, ¿no? Y puedo pensar, por ejemplo, en el gobierno de Ávila Camacho, ¿no? Pero de ahí en más, creo que en el corto plazo están enfrentados a un reto importantísimo, que bueno, las reglas son complicadas para lograr el registro, y vamos a ver de qué están hechos, con todo y el dinero que les pueda proporcionar, que no creo que tampoco vayan a estar las arcas abiertas de fuentes norteamericanas, ¿no? Y creo que tienen derecho a hacer su lucha. Al final del día es mejor tenerlos expuestos en la palestra pública, escuchando sus discursos, que anden soterradamente haciendo actividades, ¿no?
Decías que yo conocía mucho a Verástegui, bueno, No, pensé que más que yo o más que nosotros. ¿no? No sé qué tanto le gusta el dinero, pero sí le gustaba en Tamaulipas estar cercano. Él fue un soñador, participó en una telenovela que se llamaba Soñadoras, un grupo musical llamado Cairo. No ha tenido un papel destacado como actor, es decir, como superactor o demás, ha sido más productor de Ni el saludo nazi le salió bien, fue como timidón, fue así como que no se está convencido. Además, lo que decíamos no es güero, ojos azules, no es sario, entonces yo creo que ahí anda como un poco disperso. Lo que sí es que le gustaba estar muy cerca de Tomás Yarrington, del gobernador, ex gobernador tamaulipeco, preso en los Estados Unidos, y era asiduo al avión presidencial en viajes con Enrique Peña Nieto. Ahora sí que eso es lo público, ¿no? Temoris Greco, ¿qué ganamos con estos partidos o este partido, pues esta copia de estar cerca de Milei, de Verástegui, de estar cerca de Trump y de hacer pues esta señal que dice que todos nos confundimos, no sabemos nada, es un saludo romano? Pues sí, pero ¿en qué contexto lo hace? O sea, primero lo hizo Elon Musk en la toma de posesión de Trump el mismo día, en un evento pues clave. Luego lo hizo el ideólogo de Trump, Steve Bannon, en el mismo evento del fin de semana pasado, y luego viene así como para quedar bien, oiga, yo también, mírenme, porque realmente Verástegui no representa nada. O sea, se lanzó como candidato presidencial, se tomó una foto con Salinas Pliego, entonces uno se imaginó, bueno, pues que tendría el apoyo económico o de estructuras que tengan que ver con Salinas Pliego, también que lo tendría de grupos católicos, también que lo tendría quizás de algunos evangélicos, pero al final su resultado fue decepcionante. O sea, hace falta 1% del padrón para poder ser candidato presidencial independiente. Pues él obtuvo el 14% de ese 1%, o sea, el 0.14% del padrón electoral. Lo dejaron colgado, no lo apoyaron. O sea, no, yo creo que estuvieron con él algunos de sus mejores amigos y ya tal vez los del Grupo Cairo y los de la telenovela Soñadoras, pero no fue nadie con él apoyar eso. Entonces, bueno, ahora sí hay mucho dinero que está en disputa, porque yo sí veo que hay un esfuerzo concertado internacional para fortalecer a las derechas en el continente y en Europa también, pero en el caso del continente, que está canalizado a través de la Conferencia de Acción Política Conservadora de Atlas Network. Y Atlas Network, el director de Atlas Network en América Latina es Roberto Salinas, el primo de Ricardo Salinas Pliego, que además es presidente del Centro Ricardo Salinas Pliego. Hay mucho dinero que está esperando canalizar o ser canalizado a un esfuerzo que tenga posibilidades de darles un retorno, o sea, de tener éxito. Apoyaron a Milei, el ascenso de Milei económicamente, así apoya en Argentina, a José Antonio Cast en Chile, donde también hay representantes del Yunque. Así, el Yunque de México envió a Federico Mugenberg a crear el Yunque en España, y fue ese Yunque en España el que apoyó a Santiago Abascal adentro del Partido Popular para romper el Partido Popular y crear el partido Vox. Ellos ya tienen esa experiencia y ahora es Vox también el que está intentando meterse en México y en América Latina, pero en México en particular, para crear una alternativa política de ultraderecha. La debilidad de la derecha, esto está estudiado en bastantes países. Se ha estudiado en Francia, en Italia, en España, en Alemania. Cuando la derecha moderada se debilita y deja de ser capaz de responder al sector
a los intereses o a las necesidades del sector más conservador de la sociedad, llegan estos grupos y la rebasan por la derecha. Es lo que están intentando hacer en todos esos países, y en el caso de Italia tuvieron éxito, en el caso de Holanda, de Países Bajos también, o en el caso de Hungría. En Argentina, Milei logró comerse a la derecha de Mauricio Macri. En Chile, José Antonio Kast, con su grupo Los Republicanos, venció a los partidos pinochetistas rebasándolos por la derecha. Y algo parecido pasó en Brasil. En Venezuela, María Corina Machado le está también comiendo el pastel de la derecha a la derecha más moderada. Entonces es la jugada en México también. Tienen miedo los panistas, pero tienen miedo en gran parte porque se saben débiles, porque se saben que el grupo que se apoderó del PAN no es capaz de representar al sector más conservador, y por eso Verástegui los llama imitando, porque Verástegui es un imitador, no es una persona con ideas. Imita a la gente del partido Vox cuando critica al PAN en México y lo llama la derechita cobarde. La derechita cobarde es una frase que se inventó en España y que este tipo viene a repetir aquí. Y ahora fue a hacer el payaso en Washington al hacer el saludo nazi imitando a Bannon y a Musk. O sea, es un imitador. Ahora, no necesariamente tiene que tener éxito Verástegui formando su propio partido. O sea, pueden buscar otra alternativa. Puede ser que Verástegui esté atrayendo, sirva de pararrayos para que ellos puedan meter otra candidatura, que podría ser pues la de cierta señora muy famosa en el Senado por sus desplantes y por su agresividad. Entonces, yo creo que sí tenemos que preocuparnos, ¿no? O sea, si el partido Morena sigue cometiendo errores al ceder espacios a grupos que, probablemente corruptos, que van en contra de su propio proyecto político, puede abrir espacios para que se cuele a alguien por la extrema derecha con dinero. O sea, aquí el problema es, el dinero para partidos políticos y para campañas electorales supuestamente está muy bien legalmente controlado. No puede haber más de 10% de lo que un partido recibe de financiamiento público para que se vaya a campañas y a su ejercicio ordinario. Pero ¿qué hay cuando entra dinero del extranjero para tratar de crear una alternativa política? Eso no está controlado, lo pueden meter a través de asociaciones civiles o incluso de asociaciones privadas como el Centro Ricardo Salinas Pliego. Hay un esfuerzo concertado internacional por crear una alternativa de extrema derecha en México. Están metidos los trumpistas, están metidos Vox, están metidos otros, y ese dinero tendría que ser fiscalizado y controlado legalmente. No veo que haya iniciativas adentro, en el legislativo, en el Congreso, que traten de estudiar cómo controlar que no se financien ese tipo de esfuerzos políticos desde el extranjero. Bien, gracias, Temoris. Y sí, el dato que necesitaba Verástegui era el 1% del padrón, que era 960,000 firmas, reunió o presentó 165,000, pero solo le hicieron válidas 139,000, es decir, menos del 14% de las firmas. Estamos en la recta final, 2 minutitos para su postrecito, para el tema que quieran abordar. Arturo Rodríguez. No, pues es que yo todavía no me quiero ir. No podríamos. Ay, sí, ahora sí, ¿no? No lo vuelvo a elogiar, ya se la creyó. Sí, no, ya le gustó. Ahí está un comentario. Verástegui tiene mucha fe y ve todos los días La Rosa de Guadalupe. Fíjate que estaba yo ahorita buscando aquí nada más muy breve. Hace poco más de un año yo escribí un perfil sobre Verástegui y me llamaba mucho la atención cómo las referencias religiosas han sido persistentes a través de su vida. O sea, por ejemplo, en Cairo, en este grupo, pues, que era como una boy band mexicana, ¿no? Estas réplicas de los proyectos pop que se hacen en Estados Unidos y que aquí hacía Televisa. Y el primer LP se llamó Signo del Tiempo.
¿no? Como el signo de los tiempos, que es muy apocalíptico y muy Nuevo Testamento, o luego el segundo álbum de Cairo fue Gaudium, que es una expresión que se usa en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que fue surgida en el Concilio Vaticano II. Entonces, era muy interesante ver estas referencias religiosas, ciertamente sutiles, en un personaje como que a final de cuentas agrupa a pequeñas facciones o grupúsculos que eh, eh, finalmente tienen puntos de coincidencia. Por ejemplo, los legionarios de Cristo, que pues él tenía una relación muy cercana con un sacerdote, creo que Rivas, que además es influencer, o era influencer, con este grupo de conservadores, de Steve Bannon y esa gente, con el protestantismo radical muy republicano en los Estados Unidos, con el Vox de Abascal, el Yunque español, y con otras personalidades de América Latina, ¿no? Como los Bolsonaro. Entonces, no sé, insisto, hasta qué punto pueda concretar primero una convocatoria que le permita ser partido político y luego ser competitivo electoralmente, pero de que tienen una persistencia y una consistencia tanto en sus posiciones como en su trabajo sistemático, creo que pues no hay duda. Y yo no, ahora sí que tomando la metáfora religiosa, no dudaría que esté haciendo el papel de un Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, para allanar el camino de pues quien representaría en la metáfora al Mesías con Salinas Pliego. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar. Además de sus conocimientos coahuilenses, ahora nos impactó con los conocimientos bíblicos. Oye, tú podrías ser el candidato en lugar de Verástegui. Sí, definitivamente. Pero muy bien el tema de Salinas Pliego, creo que sí está ahí atrás. Y bueno, a mí lo que también me llama la atención un poco es cómo todos nos hemos dejado llevar por la cuestión apocalíptica de lo que significan las amenazas de Trump y del auge de la ultraderecha, sin reparar también en las resistencias que se están generando en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Este tema de los artistas hollywoodenses que en varios espacios y en varios escenarios han estado pues planteando su disidencia y recordando batallas en el pasado donde también tuvieron que enfrentar tiempos oscuros provenientes también de esquemas gubernamentales. O, por ejemplo, todo lo que están haciendo los europeos con todo y lo debilitados que se encuentran las posiciones centristas y de izquierda o socialdemócratas para tratar de paliar un poco los excesos de Trump. Yo creo que esta oscilación del péndulo, que tiene muy entusiasmados a muchos pensadores de derecha y a muchos políticos de derecha en numerosos países, está siendo tan radical que no va a durar mucho tiempo. Yo creo que también deberíamos darle espacio a esa posibilidad de que, pues de que el sentido común se vuelve a imponer en muchas sociedades, ¿no? Nada más. Y si no notan, hoy no guanajuaticé, me lo propuse seriamente. Justo estábamos esperando así como, No. Miren, perdón, este comentario no tiene desperdicio, perdón, Junuen Durán, dice, pues yo lo recuerdo como unos Juan el Bautista demasiado sexualizados en calzones y en la alberca. Se refiere a Cairo y al grupo de Verástegui, que estaba muy destapado y luego se tapó y se volvió así. Sí, pero justo tenían esta estética muy, muy destapadilla
pues de jóvenes ahí musculosos. O sea, como apóstoles renacentistas, ¿no? Que ya andaban más en Verstappen. Ándale. Sí, incluso ahorita estaba buscando, nomás que por derechos de autor no podemos poner la imagen de eso, pero todos los muchos discos que estaba viendo ahorita, como 3 que tuvieron, salen totalmente desnudos, pero bueno, obviamente tienen derechos de autor esas imágenes. Temoris Greco, tu postrecito. Pues es que, fíjate, hay una película, es por el tema de los saludos nazis, ¿no? Que hay un grupo de gente que trata de quitarle, así como que no, es otra cosa, así casualmente 3 de esos andan haciendo el saludo nazi, pero no, andaba pensando en otra cosa, ¿no? Hay quienes quieren creerle, quienes quieren engañar y también quienes quieren quitar la importancia como si fuera un juego. Y no es un juego, es muy grave porque además es gente con un poder inmenso, particularmente Elon Musk, pero también Steve Bannon y bueno, y el otro que viene de payasito. Pero no son los únicos. Esos movimientos supremacistas blancos son la base del trumpismo. Fueron los que dieron el golpe de Estado, intentaron hacer el golpe de Estado del Capitolio, que se pinta, apareció ahí con los cuernos de Buffalo Bill. Y lo curioso es que hay mucha gente que debería estar muy preocupada por esto, pero que se sigue haciendo, ya saben. Porque, por ejemplo, todos estos grupos, estos lobbies que apoyan a Israel en Estados Unidos y también en México, no lo quieren ver porque están entusiasmados con la gran oferta inmobiliaria de Donald Trump que quiere completar el genocidio y la limpieza étnica, expulsando a los palestinos de Gaza para convertirlos en un inmenso resort turístico en la riviera del Mediterráneo, que se vendería carísimo. Hay un documental muy bueno, muy recomendable, se puede encontrar en internet, pero no sé si con subtítulos al español. Se llama Israelismo, en donde es hecho por 2 judíos estadounidenses que explican todo el adoctrinamiento que les imponen en Estados Unidos a las personas de la comunidad judía. Y acaban denunciando que los distraen con el tema de estar apoyando a Israel y apoyar a Israel, cuando en realidad deberían prevenirlos de las verdaderas amenazas que tienen adentro de Estados Unidos y en otras partes del mundo, como es el supremacismo blanco, este superracismo blanco. Los saludos nazis y muchas cosas que dan, toda esta campaña que está haciendo Trump con Elon Musk, con otros, para acabar con todas las políticas que tratan de proteger o de promover a mujeres, a personas de distintas extracciones étnicas, a los grupos LGBT+, y todo eso. Son parte de la agenda del supremacismo blanco, es la derecha más derecha, y hay que recordar que Elon Musk apoyó abiertamente al partido Alternativa por Alemania, que son neonazis y que ganaron el 20% en las elecciones de este domingo. Están apoyando a Vox en España, están apoyando a Giorgia Meloni en Italia, al partido Reform UK, a Le Pen en Francia, y también, y hay mucho dinero que están dispuestos a meter para eso. Entonces, bueno, esas son cosas que deberían prender las alertas en aquellos que quieren defender el genocidio en Israel, cuando deberían estar preocupados porque esa gente viene por todos y vienen por ellos en particular. Entonces, todo eso lo tratamos en mundoabierto.info. Recuerden que ahí seguimos atentos a estos temas. Gracias, Temoris Greco. Gracias por esta mesa, Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar, Temoris Greco. Gracias por estar hoy aquí en el canal de Siguiera. Gracias a ustedes, abrazos. Pórtense bien, gracias.